Un simple atentado o el principio de una caza sin retorno a la élite ucraniana. Hoy, la guerra secreta en Ucrania podría estar entrando en su fase más peligrosa. Un alto cargo del Servicio de Seguridad de Ucrania ha sido asesinado en Kiev mediante un atentado con explosivos, y las señales apuntan a algo mucho más grande que un simple ajuste de cuentas. ¿Estamos ante el comienzo de una campaña de eliminaciones sistemáticas planificadas desde Moscú? Las primeras informaciones hablan de dos versiones opuestas. Algunos dicen que la explosión se produjo cuando la víctima abrió el baúl del vehículo. Otros afirman que el artefacto detonó justo al sentarse en el automóvil, alterando por completo la interpretación del ataque. Lo que sí es seguro es que el vehículo fue destruido en pleno corazón de la capital ucraniana, a plena luz del día. Las autoridades ucranianas han reaccionado de inmediato, calificando el hecho como acto terrorista. Pero, en un detalle revelador, han decidido ocultar la identidad exacta del fallecido. Se limitan a informar que se trata de un alto funcionario de la seguridad, sin dar nombres ni rangos. ¿Por qué tanto hermetismo? Algunos analistas creen que buscan evitar el pánico entre las filas del mando y no dar a Rusia el triunfo mediático de una eliminación exitosa. Este atentado, sin embargo, no ocurre en el vacío. Para muchos expertos, se trata de una respuesta directa de Rusia al reciente asesinato del general Sarvarov y al trágico ataque en la región de Kherson, donde decenas de civiles murieron en Nochevieja. Putin prometió venganza y advirtió que sentirán el dolor mucho más fuerte. Ahora, parece que esa amenaza se está materializando contra quienes planifican operaciones desde Kiev. Lo que está en juego no es solo la vida de los altos mandos ucranianos. Si esto marca el inicio de una campaña de ejecuciones selectivas, ninguna figura clave en la estructura de seguridad ucraniana podrá sentirse segura. Se quiebra la ilusión de invulnerabilidad en la cúpula, y la guerra entra en una fase donde los líderes pueden caer en cualquier momento, donde el miedo y la desconfianza pueden paralizar las decisiones cruciales. Estamos presenciando el primer capítulo de una purga sistemática que puede redefinir el equilibrio del conflicto y el futuro de Ucrania. Para responder a esto, debemos analizar con detalle qué ocurrió ese día fatídico y qué versiones existen sobre el atentado. A continuación, desglosaremos paso a paso cómo sucedió el atentado, qué versiones manejan las fuentes y por qué la confusión en los relatos puede ser una pieza clave de la guerra psicológica en desarrollo. Detrás de cada explosión hay una historia mucho más compleja de lo que parece. En pleno día, en un barrio céntrico de Kiev, un potente estallido sacudió el corazón de la ciudad. Todo ocurrió en el patio de una zona residencial, donde caminaban madres con niños y ancianos, poniendo en peligro la vida de civiles inocentes. Por fortuna, no hubo víctimas entre la población, pero la sensación de vulnerabilidad se apoderó del vecindario. La versión oficial difundida por las autoridades ucranianas sostiene que una bomba fue colocada en el baúl del vehículo y detonó en el preciso instante en que el conductor lo abrió. Este método, aunque clásico, deja preguntas abiertas. Sin embargo, medios alternativos y fuentes extraoficiales afirman que el artefacto podría haber explotado justo cuando el conductor se sentó en el asiento, lo que requeriría un nivel de sofisticación técnica mucho más alto. Si esta última hipótesis es cierta, estaríamos ante una operación cuidadosamente planificada, diseñada para sortear los controles de seguridad habituales. A pesar de la conmoción, lo más llamativo fue el hermetismo inmediato de las autoridades sobre la identidad de la víctima. No se reveló ni su nombre ni su rango exacto. Solo se insinuó que se trataba de un personaje clave dentro del aparato de seguridad. Esta táctica de ocultamiento ya es habitual en Ucrania. Mantener la incógnita busca evitar la desmoralización del personal y, al mismo tiempo, no dar a Rusia la victoria mediática de un objetivo confirmado. Las filtraciones y rumores apuntan a que el fallecido podría haber ostentado un rango de coronel o incluso de general mayor dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. Se trataría de alguien directamente involucrado en operaciones encubiertas y ataques contra intereses rusos,
lo que convierte el atentado en algo mucho más que un simple acto de terror. Es un mensaje claro de represalia. Esta falta de información oficial no es un detalle menor. El vacío de datos alimenta la paranoia dentro de las propias estructuras de seguridad ucranianas y deja a la población sin certezas, incrementando el miedo y la percepción de amenaza constante. Si nadie sabe exactamente quién fue el blanco ni cómo se ejecutó el ataque, ¿cómo pueden confiar en que habrá protección para el resto de los altos mandos? Pero la identidad del objetivo y el método seleccionado no son detalles aleatorios. Todo indica que tras este atentado se esconde una lógica precisa, una advertencia y un cambio de fase en la guerra secreta entre Ucrania y Rusia. Ahora es momento de descubrir quién fue realmente la víctima y por qué su destino podría marcar un antes y un después para la élite ucraniana. Cuando las amenazas de Putin dejan de ser retórica y se vuelven letales, todo cambia en Kiev. La reciente muerte de un alto cargo del SBU no es solo una noticia más. Es leída como una represalia directa por el asesinato del general Sarvarov y la masacre de 27 civiles en la región de Jersón. Moscú no ha tardado en responder, y lo ha hecho de la manera más meticulosa y calculada posible. Por años, la capital ucraniana parecía protegida por una burbuja de invulnerabilidad, una zona donde los líderes creían estar a salvo, a pesar de la guerra soterrada en los frentes. Pero el asesinato selectivo en pleno centro de Kiev marca el abandono de la paciencia rusa. Ya no se trata de defenderse. Rusia ha pasado a la ofensiva, inaugurando una campaña de ejecuciones quirúrgicas contra quienes considera responsables de orquestar atentados en su territorio. El mensaje lanzado por Putin tras la muerte de Sarvarov fue inequívoco. La cúpula ucraniana sentirá el dolor mucho más intensamente. Ahora, ese aviso cobra vida propia. Lo que antes parecían solo palabras se materializa en operaciones precisas, diseñadas para infundir miedo y desestabilizar al círculo más íntimo de Volodymyr Zelensky. Para el presidente ucraniano, la presión crece en todos los frentes. De un día para otro, su entorno ha dejado de ser un escudo y se transforma en un blanco prioritario. Cada alto mando, cada oficial de inteligencia, sabe que su nombre puede estar en una lista. El riesgo ya no es solo físico. La erosión de la autoridad, la desconfianza interna, la posibilidad de que las represalias rusas desencadenen una cadena de atentados capaces de fracturar la cohesión y la moral de quienes dirigen la defensa del país, forman un escenario aún más peligroso. La pregunta que recorre ahora los pasillos de Kiev es inquietante. ¿Ha comenzado realmente una cacería sistemática? ¿O este asesinato es un evento aislado? La mera sospecha de que existe una red de agentes rusos activos, capaces de infiltrar y golpear en el corazón mismo de la capital, ya siembra el pánico y puede paralizar la toma de decisiones. A partir de aquí, la seguridad de los líderes ucranianos no depende solo de escoltas ni de blindajes. Está en juego el control narrativo de la guerra, la confianza mutua, la supervivencia misma de la cúpula. Un solo atentado puede bastar para desmoronar el mito de la invulnerabilidad y abrir la puerta a una escalada impredecible. Pero, ¿cómo logró esta célula pasar todos los filtros de seguridad y preparar un ataque tan preciso? En el siguiente segmento, desvelamos las capas ocultas de la conspiración dentro de Kiev. Cuando el enemigo está en casa y nadie sabe quién será el próximo, el miedo se convierte en una sombra que recorre los pasillos del poder en Kiev. Lo que antes parecía un incidente aislado, un coche explotando en pleno centro de la capital ucraniana, hoy es parte de una tendencia que no deja lugar a dudas. Los atentados contra altos mandos y funcionarios ucranianos ya no son excepciones, sino señales claras de una campaña coordinada. Cada semana se suman nuevos nombres a la lista de víctimas. Y la pregunta que se hacen muchos en la élite ucraniana no es si habrá otro golpe, sino cuándo y contra quién. Expertos en seguridad y analistas internacionales advierten que la activación de redes clandestinas no es espontánea. Agentes rusos infiltrados y colaboracionistas locales han sido preparados a lo largo de años para este momento. Durante mucho tiempo, permanecieron en las sombras,
esperando la orden precisa. Ahora, tras las palabras de Putin prometiendo represalias, han pasado a la acción con una precisión que desconcierta incluso a los servicios secretos de Ucrania. El profesionalismo detrás de los atentados es alarmante. No se trata de explosivos improvisados ni de amateurismo. Quienes ejecutan estas operaciones demuestran un conocimiento técnico y operativo digno de unidades de élite. El uso de dispositivos sofisticados, la elección de objetivos selectos y la capacidad de escapar sin dejar rastro exponen una preparación meticulosa, imposible de improvisar en pocos días. Para muchos, esto demuestra que la vulnerabilidad del mando ucraniano es mucho mayor de lo que las autoridades admiten públicamente. La existencia de un plan ruso para la eliminación sistemática de líderes clave ya no es solo una teoría de conspiración. Con cada nuevo ataque, la hipótesis toma cuerpo y se convierte en una amenaza palpable. Pero la consecuencia más devastadora no son solo las vidas perdidas, sino el poder paralizante del miedo. Cuando la seguridad personal de los altos cuadros de defensa y seguridad está en juego, la moral se resiente, las decisiones se ralentizan y la confianza interna se fragmenta. El miedo se transforma en un arma estratégica, uno que Moscú parece dispuesto a utilizar para minar la cohesión y la capacidad de respuesta ucraniana desde dentro. En este nuevo escenario, la pregunta es inevitable. ¿Tiene la élite ucraniana las herramientas para defenderse de una guerra secreta que ya se libra dentro de sus propias filas? ¿Existe la posibilidad real de revertir este equilibrio de terror o la cúpula de Kiev deberá resignarse a vivir bajo el peso de una amenaza invisible? A continuación, analizaremos cuáles opciones le quedan al mando ucraniano para contrarrestar esta ofensiva invisible, y si existe alguna esperanza de restaurar la iniciativa en un tablero que ahora parece jugarse bajo reglas rusas. Nadie es intocable cuando las reglas del juego cambian. El reciente asesinato en pleno centro de Kiev demuestra que incluso las figuras más protegidas pueden ser vulnerables cuando el enemigo penetra desde dentro. Lo que antes parecía un muro inexpugnable alrededor de la élite ucraniana, ha resultado ser solo una ilusión ante la guerra secreta y la infiltración paciente de redes clandestinas. La primera gran lección es que ningún sistema de seguridad, por más sofisticado que sea, es completamente impenetrable. Cuando los adversarios acceden a información interna, conocen rutinas, horarios y debilidades del objetivo, las barreras físicas y tecnológicas se vuelven porosas de repente. La confianza ciega en la tecnología y los protocolos puede ser mortal si se subestima la capacidad del rival para infiltrar agentes durante años, esperando el momento perfecto para actuar. En este nuevo escenario, la inteligencia y la contrainteligencia no son meros accesorios, sino la esencia misma de la supervivencia. Solo anticipando los movimientos del enemigo y cerrando todos los posibles canales de fuga de información, se puede aspirar a mantener el control. Incluso el más alto rango puede caer si la protección de datos y la vigilancia interna se relajan, aunque sea por un instante. Pero la guerra invisible no se libra únicamente con explosivos y armas, sino también en el terreno de la narrativa y la percepción pública. Un solo atentado puede sembrar el terror y la desconfianza en la élite, erosionar la moral en los escalones intermedios del poder y lanzar un mensaje claro: nadie está a salvo. El control de la información y la gestión de los rumores se convierten en herramientas tan decisivas como cualquier operativo militar. Las consecuencias de este cambio de paradigma no se limitan a Ucrania. Si algo ha quedado al descubierto, es que, en la era de la guerra híbrida, incluso los gobiernos y las élites que se sienten blindados pueden ser vulnerables. La autocomplacencia y la creencia en la invulnerabilidad solo abren la puerta a tragedias y caídas estrepitosas. Ignorar la nueva dinámica de infiltración y represalias puede costar caro, no solo en vidas, sino en la estabilidad misma del poder. Hemos llegado al núcleo de este asunto. ¿Qué debemos esperar a partir de ahora? ¿Y qué representa, en última instancia, este atentado para Ucrania y para el mundo? La respuesta de Kiev y de sus aliados internacionales será clave ante esta escalada, y las próximas decisiones podrían definir el siguiente capítulo del conflicto.
Analicemos juntos los posibles escenarios y cómo podrían repercutir en la guerra y en la seguridad global. La caza ha comenzado y nadie sabe cuántos caerán antes de que termine. El atentado en Kiev no es un episodio aislado. Es la señal de que Moscú ha decidido cruzar una línea y responder a cada golpe recibido con una ofensiva directa contra el núcleo del mando ucraniano. Las amenazas de Putin ya no son simples advertencias. Se están cumpliendo ante nuestros ojos, con una precisión que revela años de preparación en la sombra. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una purga sistemática de la cúpula ucraniana? Los hechos recientes, la sofisticación de los ataques y la falta de protección de figuras clave en Kiev sugieren que el mito de la invulnerabilidad ha sido dinamitado. Si cualquier alto cargo puede ser alcanzado en el corazón de la capital, ¿quién está realmente a salvo? El precio de esta nueva fase podría ser devastador, no solo para los líderes de la seguridad ucraniana, cuya propia supervivencia física está en juego, sino para toda la estructura de mando y la moral interna del país. El miedo puede deslizarse en cada despacho, mientras la sensación de vulnerabilidad crece y la confianza se resquebraja. Un clima así es terreno fértil para la desconfianza, la paranoia y el caos. Pero el riesgo va más allá de nombres y cargos. Si Rusia escala su campaña y convierte la eliminación de dirigentes en una rutina, la guerra podría entrar en un ciclo de represalias sin fin, arrastrando consigo a civiles, rompiendo todas las reglas no escritas y acercando aún más el fantasma de una escalada impredecible. ¿Hasta dónde está dispuesto el Kremlin a llegar? ¿Y cómo responderá la cúpula de Kiev ante el peligro real, no solo de perder el control narrativo, sino de ver mermada su propia existencia física? Cada nuevo atentado es un mensaje. La impunidad se terminó. Hoy, más que nunca, vale la pena preguntarnos: ¿ha comenzado ya la fase más oscura y personal de este conflicto? ¿Qué puede significar esto no solo para los protagonistas, sino para la estabilidad de toda la región? Lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania o Rusia, sino el delicado equilibrio del poder en Europa. Este es el momento de reflexionar y debatir. ¿Estamos viendo el inicio de una purga sistemática? ¿O es solo el preludio de algo